Con otra historia completamente diferente, vamos con unas visiones tremendas, vámonos a un lugar concreto que es Marbella y vean a estas personas, son funcionarios, hay ingenieros, hay especialistas de diferentes campos que aseguran esto. Nosotros tenemos un colaborador habitual de artículos de opinión que es el archivero municipal y un día escribió un artículo que no tenía nada que ver con la niña del Cortijo, pero en el que él decía que le daba miedo quedarse solo en el Cortijo, que es donde tiene la oficina. Y un día le pregunté que por qué le daba miedo quedarse solo y me contó la historia, me dice, es que no sabes la niña del Cortijo. Los testimonios se recogen a lo largo de la historia, son muy diversos y todos coinciden en la misma descripción. Pues la describen como una niña de unos 9 años, 7, 9, con el pelo largo, vestida de blanco, que podría ser un vestido de comunión, porque tiene como unos encajes, y con zapatitos y los típicos calcetines zoquetitos que se usaban en la época, más o menos así, una niña pequeña vestida de época. Se han podido observar objetos fuera de su lugar, objetos en movimientos. Muchos aseguran que los libros de la biblioteca municipal salían despedidos sin que nadie actuara sobre ellos. Los expedientes se habían desplazado de su estante, pero no caído en vertical a plomo, como podría ser un fenómeno lógico, sino desplazado en sentido horizontal, lejos. Y algunos de los cables de acero estaban rotos, como rotos. Una testigo me dijo cuando acabó todo su exposición que ya podía estar ahí el mejor libro, el mejor personaje dando una charla, que ella no iba a entrar en el Cortijo nunca. Gente que le da miedo hasta pasar por la calle donde está el Museo Cortijo Miraflores, porque ahí me lo han dicho, que era el recorrido habitual para ir al trabajo o volver y que ahora utilizan una alternativa. En el Ayuntamiento de Marbella son historias sumamente conocidas, son altamente conocidas, sobre todo en el ámbito del personal municipal, dado que muchos testimonios provienen de trabajadores del Ayuntamiento. Hay cierto miedo a hablar, cierto miedo a manifestarse, si eres empleado del Ayuntamiento mucho más todavía. Estos testimonios diferentes y de personas que trabajaban como operarios y funcionarios de ayuntamiento fueron conformando una realidad paralela que acabó incluso plasmándose en las portadas de la prensa local. Tribuna Express, a toda portada, la niña fantasma del Cortijo. Son innumerables las personas que dicen haber visto el espíritu de una pequeña que juega por el centro cultural y que siempre pregunta por sus padres. Javier Pérez Campos ha seguido esta historia. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Ahí lo tienes, el documento, y de verdad no es muy normal que de pronto un medio con influencia, con difusión, en una zona como Marbella, se descuelgue con esta portada. Algo debía estar pasando. Sí, desde luego, porque esto se publica, fíjate, un 31 de octubre, aprovechando la festividad de Todos los Santos. Es algo que ocurre bastante en los medios locales, ¿no? Aprovechan para sacar y dar a conocer este tipo de historias. Pero Jorgelina Torres, la periodista que saca a la luz todo esto, no esperaba que fuera a tener el impacto que tuvo, porque sirvió también para que mucha gente saliera a contar su historia. Es decir, de lo que se dio cuenta es de que en realidad habían hablado 4 o 5 testigos, pero cuando empezaron a darse cuenta de que mucha más gente sacaba a la luz sus historias, pues otros tantos se animaron y se dieron cuenta de que había cerca de una veintena de personas relatando una experiencia idéntica. Has llegado allí, has sondeado la historia y parece que es mucho más que una leyenda. Y podemos hablar de una visión arquetípica. Una visión que se repite constantemente. Ya Iker, desde mediados de 1950, cuando uno de los últimos propietarios del edificio, este se construye en 1704, pues uno de los últimos que lo tienen en manos privadas, Antonio Airola, él es mexicano, y relataba que él había tenido un encuentro 2 veces con una niña vestida de comunión, con zapatos oscuros, tirabuzones, que parecía como de otra época. ¿Esto hace cuánto tiempo? Pues como decía, 1955 aproximadamente. O sea que hay 60 años de historia, de relatos sobre lo mismo. Claro, ese es el primer testimonio que aparece recogido en el libro de García Baena, el cronista
con el que hemos podido hablar y él relataba esta experiencia. Él es el primero, Iker, pero no el único, porque posteriormente mucha más gente, ya en el año 2010 aproximadamente, cuando el Cortijo pasa a formar parte del ayuntamiento, ellos lo utilizan como un centro cultural, pues el director de ese Cortijo relata también su propia experiencia. Él es Germán Borrachero y él relataba que estando una noche dentro del inmueble ya se había cerrado y de repente ve pasar por el pasillo una niña vestida de comunión. Tenemos precisamente eso, testigos, algunos con auténtico temor, pero que aún así han dado la cara, y otros que realmente, bueno, es tanta la presión que existe, amenazas ha llegado a decir, Javier, sí, para que no se hable. Efectivamente, nosotros hablamos con varios testigos y no todos querían hablar, es decir, la gente que ha aparecido ha demostrado bastante valentía porque han sido presionados, han recibido presiones de sus jefes para que no aparecieran contando todo esto. Y de hecho, la persona que vamos a ver ahora, Iker, sufrió bastante pues a posteriori, después de vivir esa experiencia que nos va a relatar, porque en todo su entorno le hacían creer que estaba loco. Esta experiencia yo creo que merece un apunte extra, porque es extraordinariamente rara, nunca mejor dicho, dentro de lo anómalo. Y es que hay una cuestión científica, de científicos que están visitando el lugar, que han dado una charla muy específica, además, sobre ciertas cosas, y ocurre algo que es de película de terror, sinceramente. Sí, esta experiencia ocurre a mediados del año 2011. Nuestro testigo acudía a una charla que daba un científico recién llegado de Madrid sobre las termitas y cómo afectaban a la madera, ¿no? Entonces, en un momento determinado, en una parada de esa charla, pues esta persona que entrevistábamos del ayuntamiento decide acompañar a este científico para mostrarle un poco el patrimonio que hay en ese inmueble. Y de repente, este hombre, una mente científica, como decíamos, una persona completamente racional, se cae al suelo como si estuviera convulsionando, dice que hay alguien allí, empieza a hablar con una persona invisible, porque no hay nadie en mitad de ese pasillo y él está hablando constantemente, diciendo palabras extrañas, refiriéndose a una niña, y en ese momento el trabajador del ayuntamiento se gira y observa algo que nos va a contar él. Vamos allá. Cuando entramos, este señor me dijo, oye, yo me encuentro mal. Y yo me empecé a agobiar un poco porque digo, se puso muy blanco y digo, a ver qué es lo que le ocurre a este hombre. Se puso mal, se sentó como en el suelo, se tumbó a un lado, lo puse puesto hacia el derecho en la pared y empezó a hablar. Pero no hablaba conmigo, no sé con quién hablaba. Entonces yo me agobié muchísimo, le dije, oye, fulano, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Creí que le había dado un infarto o algo. En ese momento de excitación me giro hacia la izquierda para pedir ayuda y al girarme, pues veo una niña. Que vaya, la puedo describir. Unos zapatitos oscuros, los calcetines de crochet, una fardita y con el pelo con tirabuzones. No vi cara ni nada, pero me dio aproximadamente de 1,20 m, así, una niña de no sé, de 7, 8 años. Entonces, al verla, ir yo a pedir ayuda, me giré y mi mano, le digo, oye niña, y mi mano efectivamente pasó por el cuerpo de la niña. Eso era la silueta, se empezó a mover como cuando ves una cortina de humo y se fue andando por el pasillo. Entonces yo me quedé, peor que estaba el hombre que estaba conmigo. Este señor se levantó
Yo estaba peor que él, cogió, se fue hacia Madrid y nunca ha vuelto. Bueno, pues cambió mi esquema vital. Me daba miedo, incluso estar en mi casa. Estar por la noche, de día solo, cada vez que abría una puerta o algo, a mí me agobiaba. Yo he ido a médicos, psicólogos y tal, a mí me han querido hacer ver otra cosa de lo que ocurrió, que era fruto de mi mente, que si el estado de excitación, etc. No, yo sé lo que vi y lo que me ocurrió. Nosotros en Cuarto Milenio, y menos cuando hay un misterio que nos interesa, que está activo, no creemos en la censura. Tengo que decir que es verdad que nos han puesto todos los impedimentos para poder investigar in situ. Ocurre, y lo hemos dicho muchas veces, que así como en otras partes del mundo se enorgullecen, investigan, publicitan las cosas, aquí todavía hay mucho miedo, ¿no? Es comprensible, va a dar problemas, quién sabe. Hemos ido haciendo el trabajo paralelo con nuestro programa hermano de la cadena SER, Milenio 3, y hemos encontrado otras voces, otras personas, funcionarios, operarios, que han visto prácticamente lo mismo. Es raro que coincidan tantas personas observando lo mismo y que hayan vivido eso antes de que esto saltase a la opinión pública. Es otro testimonio de una mujer. Claro, esto es lo curioso, Iker, porque muchos de estos testigos no se conocen entre ellos, estos casos no habían salido a la luz anteriormente, y es ahora cuando, por un lado o por otro, tanto por el libro de Baena como por este periódico, de repente empieza la gente a darse cuenta de que esos testimonios coinciden perfectamente. No había una sugestión anterior, porque todo esto se empieza a conocer de forma más o menos reciente, y este es un caso que nosotros conseguimos localizar. Esta persona no ha querido aparecer en el programa de televisión en Cuarto Milenio porque tenía cierto miedo a la repercusión que pudiera tener en su entorno, como le ocurre a tantos otros. Sin embargo, en el programa de radio sí que pudimos entrevistarla y este también era el caso que ella nos contaba. Cuando llegamos allí, estábamos varias personas y había un señor bastante serio que decía que era medium y que nada, que iba a inspeccionar un poco el edificio para ver qué ocurría allí, ¿no? Entonces nada, pues nosotros nos quedamos en la parte de arriba, que había un despacho y un pasillo, y había pues gente dentro del despacho y yo estaba en el pasillo pues hablando con otra persona. Yo estaba desde el pasillo hablando con alguien que estaba dentro del despacho, entonces está la puerta del despacho abierta. Y de repente, o sea, con ese calor que hacía, porque además yo no sé si estaba roto el aire acondicionado o qué, de repente aparece, o sea, yo noto un silbido que me pasa como por detrás, como si pasase alguien corriendo por detrás, sonó como un... A mí se me movió incluso el pelo y me tocaron el hombro como la típica bromita esta que tienes a una persona a un lado, te toca y tú miras hacia ese lado y no hay nadie, ¿no? Entonces claro, yo miré, pensaba que había sido mi compañera que me estaba gastando una broma, entonces cuando yo miré, ella no estaba. Pegué un grito, claro, porque fue un sobresalto grande.